Hola a todos, hoy vamos a hablar de las lenguas de España, así que dentro vídeo, espero que os guste. El origen de las lenguas de Europa. En el siglo XVIII se descubrieron ciertas semejanzas entre el sánscrito, el latín, el griego y algunas lenguas europeas, lo cual permitió concluir que todas ellas provenían de una lengua común, en la que no quedan testimonios escritos. El indoeuropeo. El indoeuropeo se transformó y dio lugar a otras lenguas antiguas, como el latín, de las que surgieron las lenguas modernas. El balcánico, el eslavo, el céltico, el germánico, el griego, el indoiranio, el itálico, el armenio y el ilirio. Las lenguas románicas. Con la consolidación y la expansión del Imperio Romano, se extendieron la cultura y la lengua latina, de manera que el latín se convirtió en una de las lenguas oficial de un inmenso territorio. Sin embargo, esta lengua no era homogénea, sino que hay que distinguir tres variantes históricas bien distintas. El latín arcaico, correspondiente a la etapa de formación y consolidación de la lengua. El latín clásico, correspondiente a la etapa de madurez que estaba sujeto a las normas gramaticales y era utilizado para la creación literaria, propio de las clases acomodadas y cultas. Y el latín vulgar, patrimonio de colonos, guerreros y comerciantes, la lengua que se hablaba en las casas y calles del imperio, variantes de la que proceden las diferentes lenguas románicas posteriores. En efecto, fue ese latín vulgar el que, influido por las lenguas que ya existían en un territorio antes de la llegada de los romanos y por los que llegaron con las invasiones posteriores, dio lugar al castellano, gallego, catalán, portugués, francés, provenzal u octizano, rético, franco-provenzal, italiano, sardo y rumano. El origen de las lenguas peninsulares. Antes de que llegaran los romanos y se iniciase el proceso de romanización, estaba habitada por diferentes pueblos, entre los que destacan los celtas, los iberos, los fenicios, los vascones, los tartesios y los griegos. Los celtas fueron el primer pueblo indoeuropeo que llegó a la península. Procedía del sur de la actual Alemania y se asentaron en Galicia, Extremadura y el centro peninsular. Los iberos, procedentes del norte de África, vivieron a las orillas del río Iber, actual Ebro, en una franja entre Andalucía y Francia. Los vascones coincidieron en el tiempo con los iberos, aunque su procedencia y la de su lengua siguen sin conocerse. Ocupaban un territorio mayor que el del País Vasco actual. Los tartesios, de origen también desconocido, este pueblo se asentó a orillas del río Tarteso. Los griegos fundaron importantes colonias mercantiles en la costa de la actual Girona. Las lenguas románicas peninsulares. Debido al proceso de romanización, el latín vulgar, alimentado de los griegos y palabras procedentes del sustrato prerromano, se impulsó de forma gradual en toda la península. Pero con la caída del imperio a partir del siglo V, llegaron a la península los pueblos bárbaros, de origen germánico, que posteriormente fueron expulsados por los visigodos, otro pueblo germánico. De ese superestrato han quedado en castellano topónimos como Burgos, antropónimos como Alfonso, Ramón o Álvaro y sustantivos como espuela o guerra. En el año 711 se inicia la invasión musulmana de la península, que supuso la división del territorio en dos grandes zonas, la cristiana, situada al norte, desde donde se iniciará la reconquista, y la musulmana, situada al sur. El castellano actual conserva numerosas palabras de procedentes musulmanas, como acequia, alcantarilla, arroz o jarabe. Y en este momento histórico, cuando empiezan a surgir los dialectos románicos peninsulares, el castellano en el centro, y el gallego y el astur-leonés en el oeste, y el navarro aragonés, y el catalán en el este. Los cristianos que vivían en territorios musulmanes hablaban mozárabe, dialecto en el que se escribieron los primeros textos líricos no latinos que se conservan, las jarchas. El castellano. El castellano o español es una lengua hablada por más de 400 millones de personas. Es la lengua oficial en 19 países americanos y también la utilizan más de 40 millones de
estadounidense. El castellano nació entre Cantabria y el norte de la provincia de Burgos. La unión de Castilla y Aragón, la reconquista y la anexión de Navarra supuso que el castellano se extendiera por estas tierras, por lo que el asturleonés y el navarro-aragonés, dialectos históricos latinos, sufrieron una situación de diglosia y de sustitución lingüística. Los primeros testimonios escritos son las glosas, unas anotaciones en los márgenes de libros latinos que pertenecen a los siglos X y XI. Pero fue Alfonso X el Sabio en el siglo XIII quien convirtió el castellano en una lengua literaria culta, proviniendo su uso como lengua oficial en la administración de su reino y fomentando la traducción de obras árabes y judías. 1492 supuso el inicio de la expansión de la lengua por el continente americano y fue el año en el que Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de la lengua castellana. Durante los siglos XVI y XVII, el castellano adquirió un gran prestigio debido al poder político y económico del imperio gobernado por Carlos I. Estos siglos son conocidos como los siglos de oro de la literatura española. En el siglo XIII, a la luz de las ideas ilustradas, se creó la Real Academia Española, institución que a partir de entonces normatizará el castellano y velará por su correcto uso. La industrialización del siglo XIX supuso una fuerte migración de los obreros castellanos, andaluces y extremeños a las grandes ciudades, y por este motivo el uso del castellano creció en las comunidades asturianas, vascas y catalanas. No obstante, coincide este siglo con el renacimiento cultural de las otras lenguas peninsulares. Al igual que sucedió con el latín, en la lengua castellana también podemos encontrar algunos dialectos como el extremeño, el murciano, el andaluz y canario. Y en América, el amazónico, el andino, el caribeño, el centroamericano y el rioplatense. El catalán. Actualmente, el catalán es hablado por unos 7 millones de personas y es lengua cooficial en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, donde recibe el nombre de valenciano. El catalán surgió aproximadamente entre los siglos X y XI en la zona pirenaica, lugar hasta donde había llegado la presión musulmana, y en un primer momento se orientó hacia Francia y el Mediterráneo. Los textos en la lengua catalana más antiguos datan del siglo XII y son anónimos y de tema legal o religioso. El catalán es la única lengua galorrománica de la península, ya que tuvo un contacto político y lingüístico muy estrecho con el sur de Francia. De hecho, hasta finales del siglo X, los territorios catalanes se correspondían con la marca hispánica Carlomagno y hasta el siglo XIII tuvieron una relación muy directa con Occitania, cuya lengua, el occitano o provenzal, es la más próxima al catalán. Es a finales del siglo XVIII y principios del XIX, gracias al impulso de la burguesía catalana, cuando vuelve a recuperarse la lengua y la literatura catalanas. Este movimiento cultural es conocido como Renaixenca y es común al resto de lenguas y culturas peninsulares. En 1907 se creó el Institut d'Estudis Catalans y en 1918 Pompeu Fabra publicará la primera gramática catalana, que sirvió para fijar y estandarizar la lengua. A partir de ese momento, muchos autores literarios se expresan en catalán. El gallego. El gallego es hablado por 2,5 millones de personas. Es lengua cooficial en la Comunidad Autónoma de Galicia, aunque también se habla en la franja occidental de Asturias, la comarca leonesa del Bierzo, en la comarca zamorana de As-Portelás y en la zona de Portugal. Durante la Edad Media, el gallego y el portugués estuvieron unidos lingüísticamente hasta la creación del Reino de Portugal. A medida que avanza la Edad Media, las lenguas que se hablan al norte y al sur del río Miño se distancian hasta que se fragmentan en dos, el gallego y el portugués. Junto con el provenzal u occitano, el gallego fue la lengua lírica por excelencia, ya que numerosos trovadores y el propio Alfonso X escribieron sus composiciones en esta lengua. El movimiento cultural conocido como Resurgimiento consigue en el siglo XIX que renazca el interés por la lengua y la cultura gallegas. En 1906 se creó la Real Academia Galega. En 1971 el Instituto de Lingua
galega, instituciones que normalizaron y normativizaron la lengua. El euskera. El euskera es hablado aproximadamente por 1 millón de personas. Es la lengua cooficial del País Vasco y en Navarra. También se habla en el sur de Francia, en el departamento de los Pirineos Atlánticos. El euskera es la única lengua prerromana peninsular y no pertenece a ninguna de las familias de la lengua indoeuropea. Los primeros testimonios corresponden a algunas inscripciones datadas en el siglo I y II, donde aparecen términos en una especie de protoeuskera, pero no es hasta el siglo XI cuando se registran las primeras oraciones en forma de acotación en las glosas del monasterio de San Millán. El euskera, con una gran fragmentación dialectal debido al aislamiento de las poblaciones por su agreste ortografía, sufrió una época de decadencia hasta el siglo XIX. En este siglo, cuando se da el renacimiento de la cultura y las letras vascas. Para favorecer la difusión de la lengua se crea en 1919 Zaindia, la Academia de la Lengua Vasca, que años más tarde conseguirá normalizar el uso de la lengua con la creación del euskera, Batua, el estándar vasco que se utiliza en la administración, en la enseñanza y en los medios de comunicación y en la literatura escrita. Aunque la lengua vasca no tiene una gran cantidad de hablantes, la literatura en euskera ha tenido una gran repercusión dentro y fuera del País Vasco, traduciéndose sus obras a numerosas lenguas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Adiós.